Profesor Omar. El profesor Ladino. ¿Cómo me le va, profesor? ¿Estamos listos? Aquí ya despidiendo a Maradona. Bueno, muy bien. Esperemos a ver si Voy a la mesa... compartirle un instante mi pantalla para... You para cannot... probar. Ah, usted está compartiendo. Dice que está compartiendo. No. Debe ser por lo que tenemos la cámara activa. Espera a ver. Sí, ya desactivé. Ya. ¿Ya la desactivó? Sí, ya desactivé mi cámara. Bueno, déjeme ver, ya. Share. ¿Ahora sí la ve? Sí, señora, ya parece bien. Perfecto. Listo. Ahí Entonces, está bien. Sí, muy bien. Ya que todo bien. la otra Sonido, es hacerla en forma cámara. de presentación, así. Sí, perfecto. Se ve bien. Bueno, listo. Vamos a suprimir Ya. presentación. Ah, aquí ya debe ser. Listo, ya. Espere, le comparto una mía para que la vea. Sí, señor. Profesora Magdalena. ¿Tiene audio, profesora? ¿Tiene sonido? Sonido, sonido, sonido. No se le oye, profesora Magdalena. Ahí está viendo Wilson mi presentación. Todavía no. Estoy viendo. Estoy viendo. Ahora sí. Ahí apareció. Listo. Ahora sí apareció. Y la de la profe Magdalena. Profe, abra el micrófono, profe. Abajo a mano de izquierda el micrófono, dele clic Sí, en la linecita roja. listo. Comparta su presentación de Share Screen, en la que está en verde y que dice Share Screen abajo. En la parte de abajo. Muy bien, Sí, ya, ¿verdad? muy bien. Esa es su presentación. Listo, puede irse a la primera. ¿Cuántas son, profe? No me preocupe que yo tengo que medir el tiempo de 20 minutos porque se me fue la mano en estas, pero ya no tuve tiempo de Profe, reorganizar. profe, no le estoy oyendo bien su audio. ¿Usted me oye bien mi audio? ¿Usted me oye clarito? ¿Me oye clarito? Yo lo Tiene que escucho hacer... bien. No, Sería que señora. usted se puede poner diadema o tiene micrófono para que le conozca a su computador micrófono. Sí, mejor. Micrófono o diadema, que le conecte y se ponga diadema porque parece que el micrófono que tiene interno incorporado está regular, se oye con mucho eco. Pues no sé, esta mañana, acá tengo eso también, no importa. Esta mañana resulta que hice la prueba y la señora Ana me dijo que quitara que quitara esta diadema. Eso, se le oye perfecto, ahora sí. Bueno, sí. Muy bien. Pero si allá de pronto, sí, esto lo tengo para precisamente eso. Pero la señora Ana, o Ana, pues, me dijo que quitara esto y lo quité y ella me escuchó bien. Entonces, vamos a ver. Sí, Confiemos en que todo sale tal bien. vez para que no se le viera a usted esas orejas tan grandes como si estuviera en invierno. Yo creo que es por eso, pero tranquila. Mire, deje de compartir la pantalla porque le toca a Omar Rey. Sí, entonces permítame. Practiquemos ahí. Ahí está. Eso. ¿Listo? Cámara, muy bien. Sí.
Deja de compartir. Ahora la estamos viendo es a usted en pantalla, pero Entonces, el tema es que me debo... familiarizarnos, es Bueno, familiarizarnos un poco con esta plataforma. Claro que este es Zoom, sí, ¿cierto? sí, Este es Zoom, entonces ya hay 5 participantes. Dice que, o sea, estamos 3, nosotros 3 más los de Helpdesk, me que imagino. en 8 minutos, dice acá. Helpdesk, La sesión comenzará en 8 el minutos. CAS, el CLAD y nosotros 3. Sí, sí, ahí está. Cámara está prendida. Ya, listo. Y el micrófono. Bueno, el micrófono lo dejo, pero ahorita lo silencio. También dice que puede levantar la mano. ¿Dónde está la mano? Uy, pucha. Ellos están grabando, automáticamente ellos graban, o sea que no nos podemos preocupar por eso. Ok, El chat, aquí está. en el chat fue donde usted vio, ah, sí. Ya. Voy a escribir que gracias. Chat se puede cerrar. Omar, ¿Y qué, ponemos el himno de Maradona o qué hacemos para iniciar la sesión? ay. Ya tuve que apagarle el micrófono, el volumen al televisor porque es Claro, el Dios que se volvió humano. sí. Bueno, creo que vamos a Profesores. silenciar ya esto. ¿Cómo estamos a la altura del micrófono? ¿Bien? ¿Profesor, Sí. compró camisa? Exclusivo, marca Maradona. Así, creativa. Sí, Ah, está de luto. Usted está de luto. Yo también estoy de luto por exactamente, sí, Maradona. estamos de luto, claro. Oh, Siendo, Estamos de Omar luto y, en esta Omar y sesión. no lo había visto con anteojos. que se lo uso para leer. Así veo bien, Para pero es que verte necesito mejor. leer. Para verte mejor, sí. Claro, necesito ver mejor. Claro, estamos de luto. Si no va a estar de luto con la muerte de Cipote Astro de la izquierda. Goleaba con la izquierda. Mm, mm. Pues me voy por la derecha porque más de uno de derecha felicitó, dicho, se puso alegre por la muerte de Maradona. Entonces, no sobraron los de derecha en todos los países Aquí diciendo que no bueno. han salido todavía los del centro demoníaco a Claro, decir que claro, debe estar en el infierno con Fidel y con ya García Márquez. salieron, Y con García ya vieron todo, Márquez. ya vieron todo eso ya vieron todo eso. Bueno, siguen, lo están grabando a propósito de esto, de abierto. Ir haciendo la selección. Hay que decir dónde ponen a Fidel, dónde ponen a Chávez, dónde ponen a García Márquez. Maradona seguirá siendo el 10 allá, pero sin la mano. Sin la mano. Así es. Fidel era alto como para un defensa, para el centro. No digo que era de izquierda. Mm. Pero Lenata, que es el periodista argentino, dijo que como jugador dentro de la cancha, extraordinario. Fuera de la cancha, una porquería. Ya, pues. Es que realmente hasta que el man fue profesional, pues esa es una parte de la historia, ¿no? Futbolista. Sí. Y después ya el hombre de los 40 años para acá, 20 años de rumba. Bueno, son las 1:58. En 2 minutos. Estamos listos. Vamos a poner una lágrima. Una lágrima por Maradona.
Cerramos los micrófonos cuando usted empieza a hablar, ¿cierto, Omar? Eso es lo que Pues sugieren ellos, o no por lo necesariamente. menos, no hay necesidad, pero sí las cámaras. Es como por prevención de, es como por prevención Ah, sí, claro, de, sí, del claro, sí, ruido mejor, que se sí. puede producir. Sí, es lo ideal que simplemente cerremos y yo hago la presentación de ustedes y el tema y ya arrancamos. Arranca usted, luego Listo, entonces usted digo hace yo la y presentación, ya, listo, empezó esto. Yo me imagino, Omar, que alguien del clan nos hace un saludo, una bienvenida, porque ya son las 2. entonces espero que sí. Sí, ahí estaba alguien ahora. Sí, ya tenemos público. Esteban Sánchez. Buenas tardes a todos los asistentes. Se van conectando, ya dentro de poco iniciamos. Esteban Sánchez escribió. Usted tiene una diapositiva, no tiene diapositivas para la presentación general, sino la de su propia ponencia, ¿cierto? Así es. Ah, bueno, entonces va con imagen directa suya. Listo. Tenemos hinchada de Popayán. Me bajo una bandera de Argentina. Omar, seguramente como usted es coordinador, empezar. Es No, que no, lo que yo no, digo no. es que el CLAT debe darnos algún saludo, alguna bienvenida de comienzo del panel, no sé. Sí, yo también espero eso. Un Hagámosle poquito. la pregunta, por el interno hagámosle la pregunta, chat. Ujú. Sí. Mientras tanto, les comento a los asistentes que demos unos minutos mientras se formaliza la apertura de este panel 9, el panel 62 de la sala 9, más bien. Estoy mandando un mensaje directo al CLAT. Ok, bueno. Ustedes nos dan el saludo de entrada o entramos. Ese es, no. Bueno, buenas tardes a los asistentes a este panel de la sala 9. El panel corresponde con el tema la administración pública y el desarrollo sostenible, propuestas para mejoramiento de la gestión local y
la descentralización de las ciudades iberoamericanas. El panel lo vamos a llevar a cabo junto con la profesora Magdalena García. Me permito presentarla rápidamente. La profesora Magdalena García es licenciada en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Los Llanos, aquí en Colombia. Tiene estudios de filosofía y de derechos humanos. Tiene un magíster en sociología y magíster en desarrollo educativo social de la Universidad Pedagógica de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. También nos acompaña bueno, la profesora Magdalena García. Nos va a hablar sobre, ya va a cerrar el panel, y tiene su tema con el cual cierra es responder la pregunta cómo hacer sostenibles las ciudades iberoamericanas. El profesor Wilson Ladino Orjuela, él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en sociología de la misma universidad y una maestría en gobierno y administración pública del Instituto de Investigaciones Ortega y Gasset, y es doctor en gobierno y administración pública de la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Wilson Ladino va a iniciar este panel con su conferencia que responde a la pregunta si son las ciudades de Iberoamérica sostenibles. Lo va a hacer a través de la experiencia de Cartagena. Se ha elegido esta capital del departamento de Bolívar en Colombia como piloto para abordar esa respuesta y como ciudad representativa, por así decirlo, de la región. Y yo me presento, yo soy Omar Rey Anacona, yo soy economista de la Nacional, tengo un magíster en economía de la Nacional y doctor en historia de la universidad. Debo complementar que los tres somos profesores de la Escuela Superior de Administración Pública en Colombia, y hemos trabajado investigación tanto básica como aplicada y pues en diversos temas que van desde fronteras hasta el tema de la legitimidad, tema de desarrollo sostenible y especialmente pues de la estructura de los gobiernos locales. Entonces, esa es nuestra presentación. Fundamentalmente, el panel con estas tres preguntas, bueno, me olvidaba decir que en mi caso, yo tengo a mi cargo la ponencia que tiene que ver con la pregunta, ¿cuál ha sido la respuesta local frente a los problemas de desarrollo sostenible en las ciudades de Iberoamérica? De modo que la estructura del panel tiene que ver con esas tres preguntas. Las vuelvo a repetir, la experiencia de Cartagena para dar respuesta a si las ciudades de la región son sostenibles, ¿no? Entonces, a continuación se refiere la ponencia mía sobre decir cuál ha sido la respuesta. Vamos a mostrar experiencias de buenas prácticas de la gestión local frente a los problemas de desarrollo sostenible. Y cierra la profesora Magdalena con algunos elementos de análisis sobre lo que es, no sé si llamarlo política pública o no, pero son elementos o recomendaciones o ideas que tienen que ver con responder la pregunta ¿cómo hacer sostenibles las ciudades? El panel está justificado fundamentalmente por los temas que están atravesando las ciudades, especialmente pobreza, desigualdad y destrucción ambiental. Conocemos que en todos los países de Iberoamérica se ha implementado por parte de los gobiernos, tanto nacionales como locales, la Agenda 2030, que trata de poner en marcha programas referidos a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y nos interesa en este panel ver básicamente cuál ha sido, cómo se caracteriza el problema del desarrollo sostenible en las ciudades, y cuál ha sido la respuesta que ha dado la administración pública del nivel nacional, bueno, en otros países también es federado, como local, y allí nos vamos a ver
la incidencia o la capacidad que ha tenido las políticas de descentralización en la región para atender estos problemas, porque cada vez más los problemas son de orden local. Finalmente, sabemos que la pandemia desnudó más dificultades en el desarrollo sostenible, pero también creó retos que, como se expondrá en este panel, invitan a que que haya una mayor efectividad, especialmente una mayor innovación de la gestión pública. Y en el tema de hablar de capacidades, hay que tener en cuenta también la necesidad de articular la gestión nacional con la local e incluir perspectivas participativas y de gobernanza que legitimen esa accionar y que pues, permita una mayor efectividad de las gestiones de desarrollo, y por ahí donde podemos ir clarificando sobre el tema que nos convoca en este panel. Quiero recordar a todos los asistentes mantener sus micrófonos en silencio. Cada panelista dispone de 20 minutos. Yo llevaré el respectivo control de tiempo para que se aborden las tres ponencias, y luego de lo cual dispondremos de otros 20 minutos para que los asistentes puedan formular sus preguntas por el chat, para que yo se las dirija a los panelistas, y si es posible, alguno pues podría pues también intervenir, pero veremos la posibilidad. Si no, pues todas las preguntas puedo echar para dirigirlas y cerrar el panel con las respuestas, que obviamente pues no son respuestas definitivas, sino que son sugerencias, son elementos que tratamos de identificar para, como les digo, hacer más sustentables las ciudades, más sostenibles las ciudades en Iberoamérica. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor Wilson Ladino para que nos exponga su ponencia, para dar cuenta de la pregunta con la cual inicia este panel: si son las ciudades de Iberoamérica sostenibles. ¿Está compartiendo pantalla? Sí, señor, ahí se ve su pantalla. Bueno, listo, gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues en realidad esta es una reflexión que tiene en cuenta el hecho de que si hablamos de Iberoamérica, es una zona del mundo bastante grande. Son centenares de ciudades. Iberoamérica tiene megaciudades y, por supuesto, pretender una reflexión sobre si en Iberoamérica encontramos desarrollo sostenible en nuestra vida urbana, requeriría análisis cuidadosos de grandes datos de los procesos que se viven en las complejas ciudades que tenemos, brasileñas y también mexicanas, argentinas, otras colombianas, y también, por supuesto, en otros países. Lo que hemos querido es señalar un caso preciso, que es Cartagena. Cartagena de Indias, y bueno, por el título ustedes ya podrán intuir cuál es la premisa y cuál es el punto de partida de esta reflexión. Aquí decimos que de ciudad fallida a distrito cultural, histórico y portuario sostenible o sustentable. En la ponencia se hace una consideración sobre esas dos definiciones o esas dos palabras, esos dos conceptos, y vamos a ser indiferentes al sentido de los dos. Vamos a considerar que quieren decir lo mismo. Pensar en el desarrollo futuro, pensar en las necesidades y en las generaciones, en las necesidades de las generaciones futuras, desde el presente también. El desarrollo de la ponencia tiene 5 ítems: la ubicación de la ciudad, el crecimiento poblacional y urbano que ha tenido Cartagena, la institucionalidad distrital para atender los conflictos, las perspectivas de sostenibilidad
en Cartagena de Indias y unas conclusiones. Bueno, lo primero que hay que decir es que Cartagena, tanto como otras ciudades de Colombia, se vieron transformadas de manera importante como estructuras administrativas territoriales con las reformas de los 80 del siglo pasado, es decir, hace unos 35 años se estaban dando una serie de reformas. Se consolidó la elección popular de alcaldes en el año 86 en una reforma constitucional. Y luego en la Constitución del 91, Colombia ratificó la descentralización municipal. Y la figura de los distritos que ya venía siendo aplicada para Bogotá, que era de carácter constitucional, fue después introducida para otras ciudades, para otros municipios de Colombia, y de los cuales Cartagena se ve beneficiada por esa decisión de convertirse en distrito. La descentralización política, administrativa y fiscal, entonces, tiene unos rasgos importantes desde hace 35 años y le da a las entidades territoriales y a los municipios más capacidad de decisión sobre sus propios recursos, la elección popular de sus directivos, de sus alcaldes, la elección popular de concejales, y también le concede una autonomía administrativa. La descentralización en Colombia dice que los gobiernos locales tienen la autonomía para definir qué estructura administrativa. Esto está delimitado por la categoría en la que se encuentra, en este caso, el distrito o el municipio. Y eso hace que entonces la organización administrativa sea distinta en Colombia, en los municipios, dependiendo de la categoría en que se encuentra. Otro elemento importante que va a aparecer junto con estos del comienzo de la Constitución del 91, casi 8 años después, es el del ordenamiento territorial, que se toma como modelo el ordenamiento territorial español. La ley española de ordenamiento territorial es la que sirve para esta ley, que es la 388 del año 97, que deberíamos llamarla ley del uso del suelo, porque en realidad, aunque se habla de ordenamiento territorial, lo que busca es ordenar el uso que el hombre colombiano le está dando al suelo del territorio nacional, al suelo municipal, tanto urbano como rural. Y es una experiencia absolutamente nueva para Colombia. Pero el llamado enseguida es que con estos dos elementos nuevos, este conjunto de elementos que aparecen con la descentralización, debemos abordar un problema grave de la administración pública colombiana, un problema crónico, un problema que está allí y que no ha sido superado al paso de los años y de los decenios. Es la pérdida del control del territorio, no solamente en la cosmourbanización, sino en las pequeñas poblaciones. Para este concepto y para esta aproximación hemos utilizado un trabajo del profesor José Villamil, es un profesor de la Escuela Superior de Administración Pública aquí en Cartagena, quien ha hecho esta reflexión y nos parece interesante traerla a colación. Cartagena es un centro histórico, como lo digo, cultural y portuario, fundado en 1533 por Pedro de Heredia. Estamos próximos a cumplir 500 años y pues sus condiciones son muy singulares como la de otros muchos lugares. Estamos cerca de la línea costera, estamos rodeados en el territorio interno hay lagunas, hay ciénagas, hay caños, quebradas, hay fuentes de agua que ruedan hacia el mar y hacia estas ciénagas que también tienen conexión con el mar Caribe, con el mar Atlántico. Y es una característica también de su geografía, zonas elevadas, pequeñas serranías, pequeñas elevaciones
entre la que destaca, o podemos destacar La Popa, porque allí hay construido un centro religioso, pero desde ese se puede divisar toda la actual ciudad en su extensión, tanto en lo urbano como en lo rural. El crecimiento de Cartagena ha sido un crecimiento muy dinámico como el de otras ciudades de América Latina y como el de otras ciudades de Colombia. Como vemos en esta tabla rápidamente, en 1951 Cartagena reportaba 128.000 habitantes, pero 30 años después, 32 años después, Cartagena reporta 554.093 habitantes. Es decir, se multiplica ese número de habitantes casi por 4. Y más adelante, en el 2020 o el 2019, que es la cifra que tenemos estimada y proyectada para este momento, tenemos 1.057.445 habitantes, es decir, casi por 8 se multiplicó la población de Cartagena en el plazo de 70 años. Pasar a 1.057.000 habitantes quiere decir que se demanda territorio para la vivienda, se demanda territorio para el desarrollo empresarial, se demanda territorio para las actividades humanas de ese millón, de más de 1.000.000 de personas que habita hoy la ciudad de Cartagena. Pero ese crecimiento no fue exactamente de manera organizada. El crecimiento se dio en Colombia y en Cartagena en particular como producto también de un desplazamiento violento de población de las zonas rurales de los departamentos de la costa, en este caso, departamentos vecinos de Sucre, de Córdoba, de Atlántico y del interior del país, que llegaron buscando un destino hacia los complejos urbanos, Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena en particular. Entonces, esta dinámica que vemos aquí en esta tabla, con un crecimiento inmenso de población en tan poco tiempo, no es específico de Cartagena, sino que se tiene en muchos otros lugares de Colombia y seguramente también ustedes podrán detectar que es en muchos otros lugares de América Latina. Pasamos de una población fundamentalmente rural a una población urbana. Ahora, esto coincide, todo este proceso coincide con una situación compleja de la ciudad de Cartagena. El profesor Villamil utiliza el concepto de patologías urbanas para referirse a los problemas de esa cosmourbanización de las ciudades de América Latina en el siglo XX y sobre todo ahora en el siglo XXI. Él habla de la corrupción en la ciudad fallida, cómo los actores estratégicos de las ciudades entran en un proceso de corrupción y les impide ese trance, esas negociaciones que se da entre ellos, les impide pensar la ciudad, les impide darle opción a los fenómenos urbanos de una manera distinta, y es lo que vive Cartagena. Cartagena se ha considerado ciudad fallida, porque también vive la abulia urbana, es decir, se presenta una ausencia de iniciativas tanto de los actores estratégicos como de otro tipo de actores que habitan el territorio, en este caso Cartagena. Entonces podemos decir que de ese casi millón, 57.000 habitantes que mostrábamos hace un momento, más de 600.000 pobladores viven en la pobreza y una porción importante en la miseria, en barrios, en cinturones de miseria, en barrios sin servicios domiciliarios, sin casas bien terminadas, sin acueductos, sin alcantarillados, sin centros deportivos, sin centros culturales, con baja escolaridad, etcétera, etcétera. Todos esos datos están en la ponencia. El crack urbano es otro problema que viven las ciudades latinoamericanas y Cartagena la comparte.
la pobreza que estaba ya señalando, la gran tamaño de la pobreza que deben enfrentar estos gobiernos locales que están encerrados en una trama de negociados que les impide enfrentar ese problema de la pobreza. El desempleo ya no es un problema del desempleo coyuntural, sino el problema estructural del desempleo, dadas las decisiones macro que toma el gobierno colombiano con la apertura y con los TLC. Los acuerdos del libre comercio hacen que se genere desempleo en el país, se acabe prácticamente con la industria. Las cifras dicen que llevamos 4 decenios perdiendo la industrialización de Colombia, y eso se siente en las ciudades y se siente en Cartagena. Un alto desempleo, la imposibilidad de encontrar soluciones al empleo, a empleo de baja calidad o a empleo de alta calidad, a empleo formal, no existe eso. Las tasas de crecimiento poblacional, como lo señalaba, siguen avanzando. Y la pérdida del control del territorio es otra de las patologías que tiene Cartagena, la alta criminalidad. Estamos rodeados de grupos de todo tipo, con todo tipo de prácticas criminales. Es grave cuando una ciudad, no solamente sus actores estratégicos están mirando cómo se apropian los dineros públicos que hay para solucionar la salud, la educación, la vivienda, el empleo, etcétera, sino que dentro de la misma ciudad hay grupos que viven del narcotráfico, de enviar por el puerto droga hacia los mercados internacionales, pero también hay trata de niñas, trata de personas, hay tráfico de personas por órganos, etcétera. Es decir, son una diversa expresión de criminalidad y el asesinato, el atraco, el robo es orden del día en Cartagena, que preocupa de manera importante a los ciudadanos. Ese conjunto de patologías podríamos decir que convierten a Cartagena en una ciudad fallida, en una ciudad no sostenible o no sustentable. Es una ciudad que pide algunos de sus actores cómo salir de ese enredo de ciudad no fallida. Bueno, a lo largo de estos años también han aparecido líderes y han aparecido distintos actores en la ciudad. Y uno de ellos es un actor que fue un veedor, que tuvo que irse de la ciudad hace 20 años por amenazas, pero que decide de pronto regresar a hacer una campaña y termina ganando la elección popular que se hizo el 27 de septiembre pasado, el 27 de octubre, perdón, en Cartagena, y gana la alcaldía de Cartagena, pero está prácticamente solo. Lo acompaña un grupo de jóvenes. Los jóvenes fueron los que votaron. Más de 115,000 votos obtuvo este candidato cuando nadie esperaba que ganara. Y entonces está la expectativa de qué va a suceder. Entonces, lo que hemos llamado los factores de la ciudad fallida, aquí ellos lo llaman flagelos. Y entonces ellos dicen, tenemos el problema de la inequidad, las dificultades que genera esa inequidad, la pobreza, la informalidad, la falta de empleo, la corrupción en la administración pública. Esos son los grandes problemas que identifica. Esto está en el plan de desarrollo del distrito, que están vigentes hasta el año 2023, que fue aprobado por el Consejo y que se denomina Salvemos a Cartagena, salvemos juntos a Cartagena. Entonces, Sí, como ustedes observan, hay unos pilares sinérgicos que buscan hacer a Cartagena incluyente para el cierre de brechas ciudadanas, Cartagena pujante para el desarrollo de capacidades y potencialidades para el bienestar, Cartagena transparente para hacer las cosas bien, Cartagena resiliente y planificada para una ciudad ordenada, Cartagena resiliente ante la vulnerabilidad ambiental, Cartagena incluyente para la creación de nuevas y mejores oportunidades sociales para todos,
Cartagena pujante para el desarrollo de condiciones favorables para la empleabilidad, Cartagena transparente para una institucionalidad legal y eficiente. Estos son los grandes retos que se pone la administración a partir del año 2020 con la pretensión de encontrar un camino, una luz, de encontrar una salida a la compleja y mórbida situación en la que se encuentra la ciudad. Wilson, vaya cerrando, por favor. Entonces, rápidamente podemos concluir. Tenemos una descentralización política, fiscal y administrativa que le permitió convertirse a Cartagena en un distrito cultural ya hace 33 años, desde el año 87. Pero tenemos también a lo largo de todo este tiempo una red de actores estratégicos que cooptaron la ciudad, una versión de patrimonialismo que se ha apropiado la ciudad a lo largo de toda la historia. Los organismos de control no han sido, que hacen parte de esa misma red patrimonial, no, por supuesto, no enfrentaron el problema, no lo solucionaron, no lo controlaron. Y las políticas públicas enunciadas a lo largo de este tiempo simplemente quedaron así, enunciadas en el papel, pero en la práctica no hay evaluación de políticas públicas, no hay informes que muestren que se ha aplicado la política y que se han ejecutado los recursos públicos asignados para solucionar los problemas. Entonces, terminó generándose una gestión no sustentable y la bulia urbana terminó convirtiendo a Cartagena de Indias en ciudad fallida. Estamos con la expectativa de que el nuevo gobierno distrital de Cartagena, instalado el 2 de enero, representado en un alcalde que se llama William Dow, un abogado chamat, un abogado que es cartagenero y que ha hecho una confrontación radical con todos los grupos que controlan y controlaron las inversiones de la ciudad a lo largo de estos 30 años. Por supuesto, es una pelea muy difícil. Es una pelea, el alcalde ha hecho unas jornadas que se llama el Libro Blanco, en donde ha puesto en evidencia por las redes sociales toda la serie de manejos, de usos, de apropiación del dinero público por parte de esos actores y la inactividad de los organismos de control. Pero además de eso tuvo que enfrentar en este año en una coyuntura muy particular, la pandemia, la cuarentena, 5 meses de cuarentena y el freno de la vida económica y de la vida social que ustedes saben llevó a que Cartagena fuera una de las ciudades con alto grado de muerte, por alto número de muertes diarias por el contagio. Hoy eso se ha reducido, se ha ganado control, se ha ganado disminución y siempre las cifras en los últimos mes y medio son 1 o 2 muertos diarios por esa campaña fuerte que se hizo de control al contagio. Tenemos un problema nuevo a lo que ya se venía ocurriendo y es que las acciones delincuenciales se han incrementado en las calles de la ciudad. Los habitantes sienten eso por el desempleo generalizado. Todas las empresas prácticamente se cerraron. Un porcentaje muy pequeño se ha intentado abrir, se ha ido reabriendo desde agosto, septiembre para acá, pero la situación es crítica, la recesión ya todos los organismos lo señalan, hablan de un desempleo que no ha podido recuperarse, las empresas cerraron definitivamente, muchas clausuraron y entregaron los locales en la ciudad amurallada, en la ciudad histórica, en la ciudad que se vende al mundo, pero también en la zona turística del turismo de mar, del turismo que tiene Cartagena.
Todo lo que sigue a futuro en estos próximos 3 años es que no tumben al alcalde. Hay ya movimientos que están pidiendo la revocatoria. Hay estos grupos que perdieron el control de la ciudad, insisten en volver a tener el control. Y se cree que en caso de que el alcalde pierda, pues Cartagena seguiría en una situación sin respuesta a futuro de sus grandes problemas. Yo paro por allí. Creo que mi tiempo se acabó. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, muy bien. Agradecemos al profesor Ladino. Ahora me corresponde a mí abordar la segunda parte del panel con la ponencia ¿cuál ha sido la respuesta local frente a los problemas de desarrollo sostenible en las ciudades de Iberoamérica? Voy a compartir esta pantalla. Bueno, me indican, por favor, si están viendo. ¿Sí están viendo la pantalla? Yo estoy viendo bien, sí, pero... Bueno, muy bien. Entonces, básicamente, este trabajo fue una revisión de las experiencias en todos los países de Iberoamérica, que adaptaron sus capacidades financieras, administrativas, de índole institucional para responder a los problemas de desarrollo sostenible en la región. Quiero iniciar diciendo lo siguiente, que la gestión local y la descentralización que está en todos los países de Iberoamérica como política y como norma, se ha transformado por los problemas de pobreza, por los problemas de desigualdad, por los problemas de desequilibrios ambientales. Digamos que el patrón de poblamiento y la dinámica de ordenamiento de las principales ciudades de Iberoamérica sabemos que se caracteriza por generar desigualdades sociales, desequilibrios ambientales, que se manifiestan en el incremento de grupos vulnerables, que para poder sobrevivir, pues terminan destruyendo ecosistemas estratégicos y recursos, pero también termina básicamente concentrándose en áreas urbanas y que ha dado lugar pues a estos espacios urbanos que han sentido una gran exclusión, ¿no? Y que se asocian a la pobreza. Frente a este panorama, yo quiero presentar básicamente 3 grandes elementos. Primero, cómo ha respondido la administración pública de Iberoamérica frente a esos problemas de pobreza, desigualdad, de problemas en el desarrollo sostenible, a la luz de la Agenda 2030. Entonces, allí les voy a mostrar algo de cómo ha evolucionado el modelo de administración pública adoptado en la región. Segundo, mostrar algunas experiencias. Sería poco el tiempo para mostrarles la cantidad de experiencias que se han encontrado en casi todos los países para dar respuesta a estos problemas y hacer que las ciudades sean más sustentables y sostenibles. Y por último, cierro con algunos datos de tipo presupuestal, de las cifras de gasto y la fuente de ingresos de las ciudades y de las naciones para asumir estos problemas. Debo decir primero también que el tema ambiental se ha convertido en parte de la agenda de alcaldes, de gobernadores, ¿sí? De autoridades locales, autoridades distritales, autoridades en los diferentes estados, en las diferentes provincias de la región, claramente apoyados por los gobiernos nacionales y con apoyo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otros organismos de la ONU como la FAO y la empresa privada que ha venido apoyando estas prácticas, estas respuestas innovadoras de gestión pública local. Entonces, en primer lugar,
lo que uno puede decir de esa revisión de estas experiencias es que la respuesta a los problemas de pobreza, de exclusión, de inequidad, de desigualdad y destrucción ambiental y lo que está contemplado que afectan la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, debe ser una respuesta democrática para que sea efectiva la gestión pública y la descentralización. Sin duda alguna, los cambios normativos, los cambios de tipo institucional que ha habido desde España, Andorra, Portugal, hasta todos los países de América Latina y el Caribe, ha sido incorporar una gestión pública más local en línea con la descentralización. Pues bien, lo que yo pude indagar y con base en la extensa bibliografía que se consultó para esta ponencia, es que pasamos de un modelo de administración tipo burocrático y tal vez patrimonialista, que sin duda alguna con la ponencia del profesor Wilson nos hace ver algunos rasgos de ese modelo patrimonialista burocrático, pero que poco a poco fue cambiando por las dinámicas sociales, por las exigencias del patrón de urbanización, por el crecimiento de las ciudades y especialmente por la presión de las agendas, ¿no? Especialmente la agenda asumida en 2015, la Agenda 2030, pues ha reconfigurado la necesidad de un nuevo modelo de administración que atienda a esos problemas. Pero no ha sido fácil, no ha sido tarea fácil, porque para pasar a un modelo burocrático hacia modelos de descentralización, de gobernanza o de una administración más participativa, pues tuvo que haber pasado algunas dificultades, ¿no? Ya todos conocemos historias de muchos de los países nuestros que pasaron por el efecto de las guerras y que después se entró en una fase de dictaduras. El retorno a la democracia animó, sin duda alguna, la necesidad de dejar a un lado ese modelo burocrático. En algunos países pues, se profundizó, pero en otros se convirtió en un modelo más de corte keynesiano, más de corte de intervención, de asistencia, pero que con el modelo neoliberal pues cambió a lo que se ha venido llamando la eficiencia en el sector público. Hay que resaltar también que en el caso particular de América Latina, pues el tema de la exclusión, de la pobreza, desempleo, pues ha sido algo impactante, pero asimismo, como ha pasado en Colombia, en Perú, para citar solamente dos casos, las reformas a los estados en estos dos países, igual que ocurrió en México y en Sudamérica, y en España en los años 70, pues llevó a adoptar un modelo de administración pública más vinculado con esas demandas ciudadanas, con esas necesidades de crecimiento de las ciudades, que en el caso nuestro, desde México hasta Chile, Argentina y algunos países de Caribe, pues se ha traducido en la presencia de los guetos, favelas, los tugurios, las villas, los canteguiles, las chabolas, los asentamientos, que el profesor Rubén Kasman ha definido como un gran problema para la administración pública y que exige retos en la descentralización. Precisamente estos territorios marginados urbanos, ¿sí? Para resolver sus necesidades, debían incorporar un nuevo modelo de administración pública, pero también una nueva capacidad de aquella autoridad o de autoridades que tenían a su cargo la función de asignar o de poner en práctica políticas públicas para que finalmente se hablara de la ciudadanía y los derechos. Fue así como esa perspectiva que Jordi Borja nos ha comentado de ese ejercicio de la ciudadanía ha llevado prácticamente a que el modelo, sin duda alguna, se lleve a hablar de la necesidad de la inclusión, de la participación, ¿sí? de la distribución. Precisamente, la CEPAL en el año 2009 había definido el derecho a la ciudad como aquel derecho que tienen todos los habitantes de las ciudades a la igualdad social, al disfrute de los bienes urbanos,
a la ampliación y goce de espacio público y el medio ambiente sano y la democracia participativa y deliberativa, al reconocimiento de la diversidad y las relaciones interculturales de contextos urbanos. Pero precisamente estos elementos que se recogen aquí oficialmente en el documento de la CEPAL, pues es lo que se ha venido incorporando en los últimos 30 años en las agendas locales. Por tanto, la creación de sistemas y de agendas de gestión sustentable en los países de Iberoamérica y el ejercicio de la ciudadanía son las dos grandes características de este nuevo modelo de gestión de administración pública y de gestión centrada en lo local, y que fue resultado claramente de la necesidad de cambiar esquemas muy burocráticos, muy administrativos, hacia esquemas que reivindiquen el derecho a la ciudad y además pues que puedan ser más efectivos a la hora de resolver estos grandes problemas que pues afectan o que hacen inviable y no hacen sostenibles las ciudades. Eso en términos de entender que hoy se habla de modelos administrativos de gobernanza, de participación, inclusivos, ¿sí? Entonces, claramente las agendas han llevado a ese tipo de escenarios. Por ejemplo, en Cuba, sabemos que las asambleas de poder popular y los consejos de administración son las que han adoptado estas agendas. En Perú, los comités locales de administración, ¿sí? En España y Portugal, pues, los cambios que hubo y que han fortalecido la democracia han llevado a que en estos países hayan experiencias innovadoras y que las ciudades como Lisboa y algunas municipalidades de España pues han podido incorporar en sus agendas locales este nuevo modelo más vinculado con la necesidad de ser sostenible en las ciudades. Bien, en segundo lugar, aquí, por ejemplo, el caso de España es algo particular porque la reforma de los años 70, aunque estoy yendo muy lejos, pero más bien la reforma del 80, yo diría, llevó a esto, a separar lo público de lo político, ¿no? Entonces, yo les hablo de la ley 50 del 97 en España, que logró eso. Ese efecto también se logró en buena parte de los países de la región. Entonces, para hablar de las experiencias que tienen que ver con experiencias de desarrollo local y de capacidad local, pues uno encuentra en las experiencias una competencia entre el nivel central y el nivel local para la gestión de desarrollo sostenible. Si bien los gobiernos centrales, nacionales, han adoptado, han cambiado, han creado comisiones, han creado ministerios, han creado sistemas, leyes, ha ocurrido también que las ciudades, las autoridades locales, las autoridades de las ciudades han incorporado sus planes, en sus programas, en sus agendas propias, acciones, programas para hacer de las ciudades más sostenibles y combatir la pobreza y la desigualdad. Entonces, yo quiero resaltar eso porque esa competencia a veces en unos países es sana, en otros países pues está mediada por las diferencias políticas entre mandatario nacional y mandatarios locales, como ocurre en Colombia, como ocurre en Perú, como ocurre quizás en Chile, como ocurre en otros países, pero que en otros claramente hay una mejor armonía. Y claramente en esos países es donde entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, la FAO y organismos de la ONU y otros han podido llevar a cabo experiencias exitosas, como por ejemplo los programas de ciudad rural sustentable, los programas de acceso a los TIC, los programas ¿sí? de ciudades sustentables del BICI. Entonces se ha podido, mientras ha permanecido esa armonía, poner en marcha esas agendas locales, ¿no? Ahora, en materia de experiencia, yo claramente quiero nombrar algunas que tienen que ver con esta. Por ejemplo, en Brasil, las experiencias, que bueno, obviamente son muchas, pero se rescatan las que tienen que ver con los programas de vivienda, no solamente por el programa de Vivir Carioca, que fue una experiencia de 2012 al 2016 interesante, allá en Sao Paulo, sino que se replicó en otras ciudades de Brasil, sino también la forma como Brasil, que mi concepto es uno de los países que más ha incorporado experiencias y respuestas innovadoras
frente al desarrollo sostenible, pues ha reproducido también la necesidad de actuación de gobiernos locales que asumen con sus propios recursos, con su propia capacidad las agendas. Por ejemplo, yo resalto las ciudades de Curitiba, Sao Paulo y Río de Janeiro. Allí pues se abordan experiencias para hacer de las ciudades verdes, para el tema de los sellos, ¿sí? Los sellos digitales, ¿sí? La atención a población con discapacidad auditiva, en fin, y como les digo, los programas de mejoramiento de vivienda. En Colombia también, pues tenemos las experiencias de iniciativas de paz. Después del acuerdo de paz, pues se empezó a ver una perspectiva y experiencias importantes con los excombatientes y que después se incorporan en muchos planes de desarrollo de algunos municipios, como a través del discurso de la paz, pues se empezó a pensar, a repensar programas de convivencia, a pensar en programas de una intervención pues con sentido participativo. En Uruguay, quiero rescatar, bueno, obviamente pues apoya en Uruguay, en el caso de Montevideo, Uruguay, la experiencia que tengo que se descubrió en Uruguay fue el Montevideo, con el apoyo del BID, con el programa de ciudades emergentes, pues la necesidad de reconstruir la ciudadanía, de crear espacios públicos, ¿no? Y pues entiendo que desde el año 2004 la Intendencia pues ha creado un sistema de gestión ambiental y un sistema de recuperación de las playas, ¿no? Eso ha sido como un modelo que también se ha venido replicando en otras ciudades de Uruguay. En Venezuela, el tema de hacer ciudades sostenibles se ha vinculado más en la perspectiva de relacionar las ciudades con el turismo. Entonces, por ejemplo, en Cumaná, que no sé si ustedes sabrán, pero Cumaná es una de las ciudades, sin duda, no sé si es la más antigua de Venezuela. Allí el gobierno de Venezuela, pues con el apoyo del BID también, pues ha promovido el turismo sostenible, y las autoridades locales pues así lo han entendido y han puesto en marcha también pues programas que combinan atender las desigualdades y la pobreza y de paso hacer de la riqueza natural un destino turístico. Entonces habla de turismo sustentable. En Costa Rica también se encontró experiencias parecidas, en el caso de municipios de Belén, de Curridabat, de Santa Ana, de Moravia, de crear clústeres urbanos o de ir reemplazando los materiales por materiales de construcción más amigables, pero también de crear escenarios de ciudades inclusivas, ¿sí? Que sean eficientes incluso con el consumo del agua, eficientes con el consumo de energía, que también es una experiencia que pasó en Bogotá. Eso se llamó pues el urbanismo. Entonces, también lo vi en Puerto Rico, la experiencia en Puerto Rico con el tema del ecourbanismo. Y también para ir cerrando, obviamente no puede faltar tener en cuenta la experiencia de Portugal, especialmente Lisboa, que ha sido una ciudad que ha venido incrementando una gran cantidad de experiencias a partir de los problemas de cambio climático, a partir de experiencias de temas de residuos, pues, incorporando algunos programas especialmente pues, que permita hacer más amigable la ciudad. Y por último, España, pues allí en España hay muchas iniciativas que tienen que ver con la gestión ambiental, la reducción de residuos, la calidad del aire, el transporte sostenible y la cohesión ambiental. En el caso de los ayuntamientos de Granada, ¿sí? De Cangas, de Cornellá, de Almanzora, en el que pues hay los proyectos, los incorporan las autoridades locales, y pues se traducen en educación ambiental, se traducen pues en iniciativas participativas y en proyectos de transporte sostenible, entre otros, para hacer las ciudades más sostenibles. Eso es a grosso modo. Me faltaría más por ejemplo, en Perú se rescata Machu Picchu, la ciudad de Machu Picchu, esa región de Machu Picchu, perdón, pues allí se creó una planta importante de residuos sólidos, sin duda alguna, creo que la más importante de Perú, y pues se ha vinculado con ejercicios participativos. En Ecuador también, en Ambato, hay también una experiencia participativa con el tema de la recolección de las basuras. En Chile, por ejemplo, este año podemos rescatar el programa de Santiago de Chile, la alcaldía de Santiago de Chile, pues hablando del programa Comida para Todos, que fue un programa inclusivo, ¿no? Para atender el problema del hambre, la población vulnerable, pero también acompañado de otras acciones que hace esta autoridad local,
en el tema de la pandemia. En fin, sin duda alguna, y por tiempo que no puedo mostrarles la cantidad de experiencias. En Bogotá rescatemos lo de las ciclovías, ciclorrutas, ¿no? La necesidad de espacios públicos y el tema así de convertir la bicicleta como el principal medio de transporte en Bogotá. En Panamá también se encuentran algunas experiencias importantes vinculadas con el tema del turismo. Allí se vinculó la comarca de Cunayala para hablar de un turismo más sostenible. En República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, también tiene que ver con la experiencia de Venezuela, vincular la participación con el tema turístico. Y bueno, entonces, en suma, uno ve efectivamente que en Nicaragua, en México, en el resto de países de América, está pasando lo mismo, está pasando, digamos, formas de gobierno local que están incorporando perspectivas de inclusión para hacer las ciudades más sustentables. Yo quiero cerrar finalmente con lo siguiente. Resulta que fue muy difícil recopilar la información porque no se encontró un sistema de cuentas locales, ambientales, ni un sistema de información sobre gestión pública. Sería bueno que el CLA pues, empezara como a pensar en esa perspectiva, cómo crear un sistema de cuentas locales ambientales de las ciudades de Iberoamérica y también un sistema que dé información de la gestión pública sostenible local, y eso sería de gran ayuda pues, para las investigaciones al respecto. Quiero cerrar mi intervención con lo siguiente. Infortunadamente no encontré datos, no encontré información de recursos. Casi siempre los recursos, o cuando hablamos de recursos, pues, bueno, sería además tema de otra ponencia, pero sí tenemos alguna información respecto a lo que representa el gasto público en materia de temas sostenibles. Por ejemplo, y obviamente, pues sin duda alguna, el principal tema cuando hablamos de gestión sostenible, de recursos para gestión sostenible, es el tema de la contaminación. Por ejemplo, Bogotá destina el 2,5% de su Producto Interno Bruto a la labor de descontaminación. México el 4,6%, ¿sí? Lisboa el 6%. Pareciera que entre más desarrollado el país, sus ciudades y municipios tienen más recursos para resolver los problemas ambientales o sostenibles que aquellos países pues, que están, por ejemplo, en el desarrollo humano, en el desarrollo social, desarrollo humano medio, ¿no? O desarrollo medio, según esta clasificación del Banco Mundial. Pues así las cosas, pues Honduras, Nicaragua, Guatemala y Salvador pues destinan menos recursos para la gestión ambiental que España, Portugal y Andorra, y eso también se ve reflejado en las ciudades. Y a nivel de gasto gubernamental, pues sabemos que España le dedica un 2% del PIB, Honduras, en cambio, el 0,16%. Digamos que hay resultados distintos. Chile le destina apenas el 0,07%, Colombia el 0,06%, Costa Rica el 0,1%. O sea que en materia de recursos para la gestión sostenible, pues realmente todavía es un reto importante. Sin embargo, cuando uno explora el gasto tributario, ya es distinto, pues ahí aumenta el gasto aumenta. En el caso de Uruguay es 6,5%, en el caso de México 2,8%, Perú 1,3%, pero allí también hay que recordar que aparecen otros gastos que no tienen nada que ver de pronto con el tema sostenible. Finalmente, cuando hablamos de los retos que le implica la gestión local y la descentralización, pues yo quiero terminar con estos 4 retos. Se requiere que la gestión local y se requiere que el proceso de la descentralización, que cada vez más tiene un modelo más participativo, más de gobernanza, por así decirlo, tenga una articulación, una mayor cooperación entre las ciudades de América. ¿Para qué? Para que no solamente se difundan las experiencias, sino que además también se pongan en marcha, se repliquen las buenas prácticas de ese desarrollo, y eso implica avanzar en una cartografía, yo le llamé cartografía de la gestión pública de cara a los objetivos de área sostenible, porque esa cooperación ayuda a que en países menos desarrollados se pueda replicar estas experiencias. 2, el otro reto es la adopción por parte de los gobiernos subnacionales de estadísticas y sistemas de información. Es que no se encuentra, posiblemente en eso Brasil y España pues tienen una mayor avance en construir sistemas de información de los recursos, de las acciones que se destinan para el tema de área sostenible, pero realmente
hace falta que los gobiernos subnacionales, las ciudades, las alcaldías, los diferentes autoridades locales, las entidades de cada territorio, pues tengan estadísticas, tengan sistemas de información. Los hay de pronto a nivel del sistema nacional, a nivel de ministerios, pero no los hay a nivel de las ciudades. Y especialmente en materia del tema de los recursos. Tercero, es clave, el otro reto es cómo adoptar mecanismos de presupuestos participativos en las ciudades de Iberoamérica, de modo que se dinamicen, se pongan en marcha algunas iniciativas que estén relacionadas con el combate a la pobreza, con la integración y con obviamente, pues los problemas que dicen que tienen que ver con el desarrollo sostenible, que permitan corregir tanto las desigualdades de tipo social como las desigualdades de tipo ambiental. Y por último, se hace necesario crear indicadores que midan la eficiencia de la gestión pública de desarrollo, y uno de ellos, y lástima que no tenga tiempo, pero está en la ponencia, es que yo he lanzado a la comunidad académica, a la comunidad pues, de las diferentes escuelas, de hablar si es posible que este índice de convergencia sostenible sea una de las posibilidades que permita, primero, tener información del presupuesto y de la gestión local frente al desarrollo sostenible, y segundo, que permita tener la percepción de los ciudadanos frente a la gestión, que los ciudadanos califiquen la gestión ambiental, y tercero, pues que haya formas de que las mejores experiencias pues tengan recursos, de que mirar la cantidad de recursos y que se puedan replicar en otros países. Eso es a grosso modo lo que yo les quería mostrar, y les agradezco mucho la atención. Entonces, para ser correctos, permítanme, yo dejo de compartir para ser correctos con el tiempo. Entonces, quiero darle la palabra a la profesora Magdalena García para que cerremos este panel en materia de lo que le corresponde a ella, con la pregunta ¿cómo hacer sostenible las ciudades de Iberoamérica? Entonces, profesora Magdalena, tiene la palabra. Bueno, ¿me escuchan ahí? Señora, se le escucha y se le ve la presentación. Compartir pantalla. Bueno, muy buenas tardes. Un agradecimiento especial al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, a las personas que están en este momento participando, a los compañeros panelistas. Y en este momento parto pues de presentar de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que están previstos para la Agenda del 2030, con sus 169 metas y 231 indicadores. La pregunta que emerge en todos ellos es si las ciudades iberoamericanas pueden ser sostenibles. Entonces, el contenido está estructurado en 3 partes. 1, que muestra la realidad sobre el desarrollo sostenible de las ciudades iberoamericanas. Y 2, si pueden ser sostenibles estas ciudades. Tercero, algunos desafíos y retos para ellas. Y cuarto, las conclusiones. De los 17 objetivos, centramos la atención en el objetivo 11, pues precisamente porque se trata de lograr que esas ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Muy bien, parto también de un concepto de ciudad que la asumo como unidades sistémicas complejas de desarrollo y construcción cultural del ámbito local, y las ventajas que tiene el hecho de trabajar desde la ciudad es que ella es una unidad precisamente sistémica y compleja que facilita el estudio, el conocimiento sobre su singularidad, tanto en sus problemas como en sus potencialidades, en los escenarios que se pueden proyectar para su desarrollo sostenible. Y de la misma manera, como son tan complejas, pues requiere que sus gobernantes también tengan una complejidad de pensamiento para que puedan entrar a actuar. Las ciudades iberoamericanas, cada una ha traído un trayecto de avances, retrocesos, de estancamientos y demás, y todo relacionado hasta el 2020, donde se acentúa esa crisis civilizatoria con la emergencia de la pandemia por COVID-19.
Entonces los problemas económicos, ambientales, sociales, de hábitat, de extinción de especies, de educación, de pobreza, de gobernanza, de desigualdad se acentúan. Pero precisamente como la pregunta la pregunta interroga sobre si es posible el desarrollo sostenible, yo tomo como referente a Jeffrey Sachs para estructurar, de acuerdo a lo que él plantea, 4 sistemas interrelacionados. Uno, el sistema ambiental, tiene que ver indudablemente con todos los cambios en los sistemas complejos de la Tierra, el clima, los ecosistemas y demás. El sistema social, el sistema de gobernanza, que tiene que ver con el comportamiento de los gobiernos, y la economía global. En ese sentido, el mismo autor hace un estudio sobre el avance de la sostenibilidad de estas ciudades en el 2017 y 99 indicadores. Como ustedes podrán observar en la pantalla, aquí está una tablita con color verde que indica que los objetivos de desarrollo sostenible han pasado satisfactoriamente los umbrales. El amarillo está muy conectado con el verde porque es un punto intermedio cercano a verde. El rojo, pues esta es una alerta tremenda porque son los indicadores más bajos en toda la distribución, y el naranja es un punto intermedio cercano al rojo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, miremos en el margen, la margen derecha, acá al lado derecho, el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Sachs indaga que los países iberoamericanos no tienen en este momento un avance en ese sentido. O sea, hay muchísimo problema relacionado con ese tema de la paz, de la justicia y las instituciones sólidas. Crisis institucional en todos los países. Pero también observamos, por ejemplo, que en el objetivo 10, reducción de las desigualdades, este también presenta una dificultad tremenda. Lo que está en blanco es porque no hubo datos de estos países. Igualmente el objetivo 9, que es industria, innovación e infraestructura, ustedes se dan cuenta que están muy mal con rojo. También el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, y eso fue en el 2017, imagínense ustedes el análisis para el 2020 y el 2021 que por el objetivo 3 en salud también está disminuido así en términos de algunos países que tienen por lo menos algunas situaciones resueltas. Muy bien. Y en este sentido, la conclusión es que el objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas tiene mucha dificultad en todos los países. La reducción de las desigualdades es otro reto tremendo que tienen todas las ciudades y todos los países. La industria, la innovación y la infraestructura es otro reto tremendo. El trabajo decente y crecimiento económico, la salud y bienestar, y el tema del hambre. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles factores están incidiendo para que estos países con sus ciudades hayan obtenido los indicadores más bajos en la distribución? Eso será una pregunta que cada persona podría hacerse y cada gobierno podría hacer. ¿Y cuáles son esos factores que han impedido cruzar esos umbrales satisfactorios? Y también preguntarse por las políticas que exigen ser replanteadas, porque de lo contrario, pues la situación continúa lo mismo. Y bueno, entonces el tema también pregunta por los actores sociales y cuál es el rol que cada actor social puede jugar allí, entendiendo por actor social desde el mismo Estado, transformado ya en el Ejecutivo y directamente los municipios con el gobierno. También los otros actores sociales, la academia es un actor supremamente importante en la producción de conocimiento, innovación y demás, en términos de calidad de la educación, de ayudar a pensar problemas públicos, gestión pública y demás. Es una tarea. El papel que juegan los productores de bienes y servicios primarios, secundarios, que transforman la materia prima, y los que producen ya prestan servicios como hotelería, turismo, servicios domiciliarios, bueno, en fin. Entonces, el papel que cada uno de ellos juega, un poco para explicar eso. Pero también tenemos acá
un estudio realizado por el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes en Colombia, que ubica a Chile en el primer lugar de cumplimiento o de avance, no cumplimiento, pero sí de avance, como también Uruguay, Costa Rica, Ecuador y Argentina, por mencionar estos 5 países. Pero también el mismo estudio revela, vean ustedes, una intensificación negativa, pero tremendamente negativa en términos de la reducción de las desigualdades. Esto precisamente es del 2020, este informe. Entonces veamos exactamente la tarea tan ingente que va a tener las administraciones locales y el país en su conjunto para poder resolver estos problemas de desigualdades sobre trabajo y crecimiento económico. Ya algunos compañeros mencionaron cómo las empresas cerraron, los negocios cerraron, en fin, todo este tipo de cosas. La gente que estaba teniendo su pequeña empresa o mediana empresa o incluso empresas grandes también han tenido dificultades. La gente, digamos, el poder adquisitivo de las personas también ha estado bastante difícil para surtir sus necesidades más elementales, se puede decir. El fin de la pobreza pues está también en una intensificación negativa. Salud y bienestar, no se diga. Educación de calidad igual, salud y bienestar, desde que se han convertido en mercancía para que quien tenga las compre, pues mucho más difícil. Y bueno, se salva posiblemente en los casos donde tienen algún subsidio, en fin, pero el tema del hambre también está repuntando bastante. La igualdad de género, ha habido, ustedes saben ya, en muchos lugares la pandemia, y por lo general ha sido noticia el hecho de la violencia intrafamiliar, el hecho de la agresión a las mujeres y demás. La paz instituciones pues también está los ecosistemas bastante mal, los ecosistemas terrestres, el agua limpia, el saneamiento, la energía no contaminante y la industria, la innovación y la infraestructura. Bueno, el tema aquí es que básicamente quizás precisamente el tema de que la gente tuvo que quedarse quieta un tiempo, la vida submarina, la producción y consumo responsable, se le llama así, pero fue casi que obligado, y la acción por el clima. Creo que son 3 aspectos que están mostrando acá que tienen una posibilidad mejor. En promedio, el estudio revela que los países mejoraron el punto 67 en el índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2019. Eso representa un avance del 1.09, pero se dice que si a este ritmo anual se mantiene el cumplimiento de los 17 objetivos, tomaría más de 50 años resolver problemas básicos relacionados con ellos. Y entonces la pregunta, la respuesta a la pregunta de si es posible la sostenibilidad de las ciudades iberoamericanas, considero que sí, pero bajo determinadas condiciones. Una de ellas es que las ciudades, si desarrollan la capacidad para construir visiones holísticas de sus problemas y de sus soluciones, es posible que lleguen a una buena solución, o por lo menos, no, si no es total, parcial, o por lo menos a llevar esos problemas a niveles manejables. Entonces, eso es indudable, porque creo que uno de los problemas de la modernidad es precisamente la fragmentación de absolutamente todo. Entonces, en este momento, intentar relacionar, por ejemplo, la educación de calidad con el fin de la pobreza, pues eso tiene muchísimo que ver, y así sucesivamente. Si se hace un análisis, que no hay en este momento el suficiente tiempo, pero vemos que todos los objetivos le apuntan a las ciudades y comunidades sostenibles, están interrelacionados. La otra situación para que pueda haber desarrollo sostenible, digamos como una posibilidad, es que si en las ciudades se comprende que la sostenibilidad demanda el relacionamiento de las políticas públicas con la perspectiva estratégica, esto también hace sostenible. La pandemia llegará el momento en que realmente pase y quedan los problemas todavía, unos problemas tremendos, tremendos, además de los que ya traen la historia, o trae la historia de cada uno de los países y de las ciudades.
Entonces, el hecho de estar pensando a muy corto plazo, el hecho de estar viendo esquemáticamente que entre el punto A y el punto B no ocurre nada, eso es la planeación acostumbrada desde el escritorio, y esto demanda realmente que las acciones se visionen a largo plazo, aunque los periodos de gobierno sean cortos, se puede trabajar por etapas, por lo que sea, pero los países y las ciudades tendrán que hacer un esfuerzo de interactuar y de coordinar muchas acciones para ello. Bueno, otra situación que puede ayudar bastante es si se insiste en apostarle a la real descentralización. Insisto, no tanto de cara al 2030, porque esto no se hace de la noche a la mañana y llevamos muchísimos años en todas estas situaciones, dificultades, avances y retrocesos, pero sí el hecho de haber evolucionado de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho, de los derechos individuales a los derechos colectivos, eso ha ayudado bastante, pero aún así los países que están organizados en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, lo dice, realmente no van a poder tener una real descentralización. Tienen algunas dificultades porque el poder central es el que continúa siendo el eje de los demás poderes regionales y locales. Entonces, o sea que los poderes, la autonomía, esa autonomía realmente, y muchas veces por iniciativa del mismo Ejecutivo, salen las normas, las leyes y se van para todos los territorios. Eso impide que cada territorio pueda obrar de acuerdo a su propia singularidad. Entonces, el Estado central es el que continúa ejerciendo su autonomía. Hay unas condiciones para que cada ciudad pudiera realmente no manejarse como digamos, de manera totalmente aislada, como una república independiente, pues cada territorio, pero sí por lo menos apuntarle a unos mayores niveles de descentralización. Sin embargo, es necesario, para no ser irresponsable en las afirmaciones, también indicar que esa descentralización debe ser gradual y pensada en perspectiva, verificar condiciones previas para la capacidad real de las ciudades y de las regiones y de las entidades territoriales para ver si realmente se puede o cómo se va a hacer esa gestión administrativa, la gestión fiscal, la gestión política. Y establecer unos periodos de transición para que las ciudades generen condiciones y construyan realmente procesos de descentralización adecuados, conociendo sus entornos, disponiendo de sistemas de información en tiempo real, generando una capacidad técnica en los funcionarios y entendiendo que el territorio no está reducido a lo físico, que es un proceso en esencia político, dinámico, interactivo, y que precisamente por eso pretende ciudad de arriba a abajo es toda un contrasentido. Las ciudades se construyen de abajo hacia arriba porque es donde están los dolientes reales de las ciudades. Entonces, tomando el primer eje, el sistema ambiental, pues las ciudades tienen que empezar a hacer un control riguroso a la deforestación. Existe la norma, pero realmente no es por falta de normas, sino por falta de acción, por falta de gestión, por falta de administración, por falta de autoridad realmente, que muchas cosas están y han pasado en las ciudades. Recordar que solamente el 2.5% corresponde a cuerpos de agua dulce en el planeta y la mayor parte de ellos ya están contaminados, entonces habrá que hacer un esfuerzo ingente para tener control sobre ello y no seguir contaminando. Hay ciudades en distintos países que todavía no tienen planta de agua de tratamientos, planta de tratamiento de aguas residuales, y estas van directamente a los ríos que cruzan las ciudades. Eso ya es algo absolutamente nefasto. El control al uso de plásticos que debe ser dado se puede empezar por educación, prácticas, en fin, y una cultura, y también con aquí las multinacionales, pues aquí hay una situación de conflicto de intereses, pero habrá que hacer el esfuerzo también. Una cultura ciudadana frente al consumo de productos con obsolescencia programada, y eso tiene que ver precisamente con
el tema de transitar de esa economía lineal donde se compra, se usa y se bota, incluso para ampliar también los tiempos de obsolescencia programada. Si una bombilla ha podido durar más de 120 años, ¿por qué realmente se acortan los tiempos de obsolescencia programada? Una impresora puede ayudar a generar unas 20,000 copias y ya toca desecharla y botarla, y qué se hace con esos trastos que quedan allí. Y pasar al tema de asumir la economía circular, las famosas R's de repensar, reutilizar, restaurar, reproducir, reciclar, recuperar y demás. Y también aquí hay una tarea muy importante que se ha mantenido, digamos, al margen, es la invisibilización de las comunidades indígenas para contribuir a la resolución de problemas muy serios en términos de los ecosistemas y de su conservación, de su cuidado, de la mitigación del cambio climático. Entonces, mucho se habla sobre minorías étnicas, sobre toda esta cuestión, pero la cantidad de genocidios y de etnocidios que se cometen con estas comunidades, el desplazamiento forzado, todo lo que ha ocurrido con ellas, las tiene en un punto donde realmente, en lugar de ser útiles, y están tratando de mantener su vida y de sobrevivir en medio de la violencia. Para los sitios remotos, por ejemplo, aquí Colombia tiene una experiencia en la costa, en La Guajira y en el Meta, sobre aulas digitales ecológicas que son malocas, que pueden albergar pupitres que solo necesitan el 10% de energía consumida por una estación comparada con una estación convencional, y estas tienen un generador que funciona mediante energía solar y demás. Esto por mostrar alguna alternativa que puede ser viable para algunas regiones remotas. El compromiso de las ciudades de minimizar la producción de gases de efecto invernadero. Todos sabemos que el dióxido de carbono es el que más contamina y es el que va a la biosfera. Está México y Brasil en el ranking de los 15 países que más emiten dióxido de carbono en el mundo. Datos de, y está aquí la necesidad de que todos los países de Iberoamérica podamos tomar acciones en este sentido. Ahora bien, de hecho, se puede hacer, y algunas ciudades han avanzado mucho más que otras. En Colombia tenemos, por ejemplo, el caso de Medellín, que es noticia en términos de movilidad, tiene otros problemas también sociales y demás, o sea, ninguna ciudad es perfecta. Tomé la decisión de traer acá una imagen de una ciudad europea, de Copenhague, pero pues pienso que de todas maneras alguien me dirá, pero esto no es Dinamarca. No es Dinamarca, pero nada nos impide que nuestro cerebro tome experiencias exitosas y demostraciones que alguien lo ha podido hacer muy bien. El uso de la cicla, la caminata, los vehículos con energía eléctrica y el transporte público que se impongan un poco más. Se desarrollen mucho más. La ONU ha lanzado siempre un SOS porque se está alcanzando el límite de los 2 grados Celsius, que fue el acuerdo que se hizo en el Acuerdo de París del 2015, y pues una de las situaciones que recomiendan es las reformas a la política fiscal, incrementando impuestos a los combustibles fósiles y subsidios para alternativas de bajas emisiones de carbono. Muy bien, de igual manera, si las ciudades generan políticas públicas efectivas y puntuales para garantizar la sostenibilidad del ciclo del agua y su existencia en el planeta. El río Amazonas, uno de los más largos y más importantes, pues vemos que está diezmado, su selva diezmada, y aquí más o menos como una idea de lo que podría significar esto. Pero yo paso aquí a hacer un énfasis especial en que la educación es el eje del desarrollo sostenible de las ciudades. Apostarle a políticas públicas con una educación útil, no una educación cuyo propósito sea sacar allí exitosos y fracasados. Realmente es una educación que potencie el talento, la creatividad, que fomente la innovación, la producción de conocimiento, y que realmente pueda pensar, ayudar a que la gente tenga un pensamiento crítico, el cuidado de sí mismo y demás. Muy bien. Pienso también que...
Sí, que sí, las ciudades pueden ser sostenibles si se le atribuye una importancia estratégica a la producción agropecuaria y a los productores agropecuarios. Vimos que 7 meses la gente pudo vivir sin fútbol y no pasó nada, absolutamente nada, pero en 7 meses nadie pudo vivir sin los productos agropecuarios. Bueno, el sistema de gobernanza sencillamente apostarle a que los dineros públicos realmente sean manejados sin clientelismo, sin corrupción, que haya un fortalecimiento de la cultura política, que realmente los gobernantes sepan reconocer los derechos humanos como es el desarrollo democrático y progreso de las ciudades. Bueno, el tema de la paz y la justicia, solamente quiero comentar que aquí en Colombia precisamente este es un tema bastante complicado y bastante difícil y que hay que apostarle desde todo punto de vista. Vemos en esta gráfica del 2020 de un estudio cómo los asesinatos de líderes y de algunos grupos ha incrementado de 6 asesinatos semanales a un promedio de 10 a finales de agosto. Entonces, grupos vulnerables y bueno. Y entonces ya las conclusiones, por respeto al tiempo, cierro acá, pero realmente diciendo o volviendo quizás muy rápidamente al principio donde está, discúlpenme un minutico, por lo menos dejo en la retina de ustedes esta imagen de estos 4 sistemas que estén interactuando para que una sociedad, una ciudad pueda ser sostenible. Muchas gracias. Bueno, profesora, gracias. Me informan que, bueno, 8:25, en Colombia 3:25. No vi preguntas, podríamos abrir el micrófono para de pronto algún participante nos quiera complementar o hacer una pregunta. Entonces, queda abierto el micrófono, si no, pues damos fin al panel. Parece que no hay participaciones, entonces se espera que aprovechamos esos 5 minuticos para que nos comentaran. Entonces veo que no. Bueno, esperamos que haya sido, se haya cumplido esa expectativa de los asistentes. Yo tengo que agradecer como coordinador del panel a ustedes que se conectaron en esta sala 9 para escuchar estas ideas que obviamente están dentro de todas las que los panelistas y los conferencistas y la organización ha venido recogiendo y que sin duda alguna van a alimentar las políticas públicas y la gestión pública y especialmente la administración pública como una gran disciplina en Iberoamérica que tiene grandes retos, más con la pandemia y pues obviamente más con los retos que exige los próximos años en materia de lo que implica la participación en la gestión pública. No me queda más sino recordarles mañana, invitarlos a que nos acompañen en el último día del Congreso de CLAP. Iniciamos mañana a las 3:30 p.m. con las siguientes paneles y así hasta agotar los 3 bloques y en la hora colombiana 10:30. Y como les digo, agradezco al profesor Ladino, a la profesora Magdalena, a los organizadores, el apoyo logístico que hizo posible de forma excelente esta transmisión. Y nos veremos entonces mañana en la última jornada del Congreso CLAP. Feliz noche, buenas noches y feliz tarde para otros países.